Más de 200 millones de euros al año. Ese es el dinero que se gastan las administraciones públicas españolas en publicidad institucional, hasta el punto de que ya se han convertido en el principal anunciante de toda España con el objetivo de comprar las voluntades de los periodistas. Veámoslo. En vídeos anteriores hemos denunciado el escándalo que supone que el gobierno de España, el gobierno de PSOE-Sumar, asalte la televisión pública española costeada por todos los contribuyentes para convertirla en un órgano de propaganda de ese gobierno o de los partidos que integran ese gobierno. Sin embargo, sería un tremendo error creer que la única forma que tienen los políticos de convertir a un medio de comunicación en la gacetilla propagandística de su partido es controlar el medio de comunicación público. En realidad existe otra poderosísima forma de convertir a los medios de comunicación, en este caso no a los públicos, sino a los privados, en órganos de propaganda al servicio del partido. Y ese otro mecanismo tremendamente extendido en nuestro país es la publicidad institucional. De entrada, los liberales deberíamos sentir un profundísimo rechazo hacia la publicidad institucional, no solo porque suponga un despilfarro del dinero extraído coactivamente a los contribuyentes, sino porque la mayor parte de la misma simplemente sirve para cantar las alabanzas del Estado, es decir, para legitimar socialmente al Estado y crearle entre la población una buena imagen. Se está, por tanto, blanqueando a una institución basada en el expolio, en la violencia y en la coacción sistemática. Pero bueno, podría haber alguna circunstancia excepcional en la que la publicidad institucional estuviese parcialmente justificada. Por ejemplo, cuando las administraciones públicas necesitan hacer llegar un mensaje fundamental, crucial, de vital importancia a los ciudadanos. En tales casos podría tener sentido que las administraciones públicas compraran temporalmente un espacio en los medios de comunicación de masas para que los ciudadanos que se informan a través de esos medios de comunicación de masas recibieran la información que la administración pública considera crucial que reciban. Ahora bien, creo que es bastante evidente que la gestión que hacen las administraciones públicas en España de la publicidad institucional no es precisamente esta. Y cuando hablo de administraciones públicas no me estoy refiriendo exclusivamente a la administración central, al gobierno de España, al gobierno PSOE-Sumar. Me estoy refiriendo a todas las administraciones públicas, a todos los gobiernos municipales, autonómicos y, por supuesto, también al gobierno central. En España, la publicidad institucional se utiliza fundamentalmente para que los políticos compren la voluntad de periodistas que deberían ser independientes y que deberían fiscalizar a los propios políticos que los están comprando. ¿Y cómo sabemos esto? Pues a partir de los datos de InfoAdex, la mayor base de datos del sector publicitario en España, a los que ha tenido acceso DIR Confidencial. ¿Y qué nos dicen estos datos? Pues que el Estado, el sector público, es el principal anunciante de toda España. No hay ninguna otra entidad privada que gaste cada año más en publicidad que el sector público. En 2023, la publicidad institucional del conjunto de administraciones públicas fue de 208 millones de euros. Prácticamente el triple que el segundo mayor anunciante en España, que es L'Oréal, con 72,2 millones de euros en publicidad. La parte del sector público que más gastó en publicidad institucional en 2023 fueron las empresas públicas, que destinaron casi 90 millones de euros a publicidad institucional. En segundo lugar, la Administración Central, 45 millones de euros. En tercer lugar, las administraciones autonómicas, 40 millones de euros, seguidas de los ayuntamientos, 26 millones de euros, y por último, los organismos supramunicipales, por ejemplo, las provincias, 7,5 millones de euros. ¿Para qué necesitan tanta publicidad institucional estas empresas públicas, que muchas veces no venden nada
o si venden, lo venden en régimen de monopolio y por tanto tampoco tienen por qué competir contra ninguna otra empresa privada por el favor del consumidor, o las administraciones públicas, que desde luego no venden nada, sino que lo que hacen es cobrarnos impuestos para proporcionarnos aquello que a lo mejor no queremos a través de un régimen nuevamente de monopolio. ¿Para qué necesitan tanta publicidad institucional? Pues obviamente para darse un baño de propaganda y legitimar su coacción social, pero también para comprar a los medios de comunicación. Y esto se ve perfectamente cuando analizamos cómo se distribuye la publicidad institucional entre medios de comunicación. El sector privado, que sí sigue una lógica de mercado, que sí está interesado en que su información persuasiva llegue a los ciudadanos, en competencia con otras empresas del sector privado que se están disputando esa posición, la posición de lograr el favor del consumidor, el sector privado destina la mitad de todo su presupuesto publicitario a los medios digitales. ¿Por qué? Porque cada vez más los ciudadanos se informan a través de medios digitales, por tanto tiene sentido que se canalice la publicidad hacia ellos. En cambio, en la prensa escrita, que es un formato, que es un canal de comunicación en vías de extinción, cada vez más minoritario, cada vez con menores lectores, el sector privado prácticamente no invierte en publicidad. Solo el 5% de todo el gasto publicitario de las empresas privadas va a parar a la prensa escrita. 50% medios digitales, 5% prensa escrita. Pues bien, ¿cuál creen ustedes que es la distribución de la publicidad institucional en España? El 30% del presupuesto en publicidad institucional, casi 62 millones de euros al año, va a parar a la prensa escrita, y a los medios digitales solo se dirige el 27%. El sector público destina el 30% de su publicidad a la prensa escrita, frente a solo el 5% que destina el sector privado, es decir, 6 veces más, y en cambio a los medios digitales destina el 27% de su presupuesto, frente al 50% que destina el sector privado, prácticamente la mitad. ¿Y qué sentido tiene todo esto? ¿Qué lógica tiene todo esto? ¿Por qué el Estado se publicita especialmente a través de un canal que está en vías de extinción, de un canal que el sector privado nos muestra que no resulta ya interesante para publicitarse? ¿Por qué lo hace el sector público? Pues por una razón muy sencilla. A pesar de ser el principal anunciante de España, la publicidad institucional solo representa el 3,5% de todos los ingresos publicitarios en España. Es decir, que en el conjunto de la prensa, en el conjunto de la radio, en el conjunto de la televisión, el 96,5% de los ingresos publicitarios proceden de empresas privadas y solo, entre comillas, el 3,5% del sector público. Con ese mix de distribución de ingresos, nos podría parecer que el sector público no va a tener tanto peso a la hora de influir en las decisiones de esos medios de comunicación. Porque aunque el sector público redujera a cero la publicidad institucional, retendrían unos ingresos por publicidad equivalentes al 96,5% de los que tienen hoy. Eso en términos promedio, claro. Podría seguir habiendo medios de comunicación en los que la publicidad institucional fuera con muchísima diferencia su principal fuente de ingresos. Pero, en términos promedio, la publicidad institucional no es tan significativa dentro del conjunto de la tarta de ingresos publicitarios de los medios de comunicación españoles. Pero claro, en la prensa escrita, la publicidad institucional no supone el 3,5% de los ingresos por publicidad. Precisamente porque el sector privado casi no se anuncia en la prensa escrita, la publicidad institucional representa el 20% en promedio de todos los ingresos publicitarios de esa prensa escrita. Y claro, cuando un quinto de tus ingresos por publicidad dependen de que unas determinadas administraciones públicas te coloquen o no te coloquen publicidad institucional, los políticos, a través de la administración pública que temporalmente están gestionando, se convierten en el principal financiador de esos periódicos escritos.
Porque, insisto, estamos hablando del 20% en promedio dentro de la prensa escrita. Pero habrá periódicos de papel en los que la publicidad institucional suponga muchísimo más del 20%. Por tanto, al final, de facto, son medios de comunicación públicos, medios de comunicación estatales, porque su presupuesto viene del Estado, como el de Radiotelevisión Española. Hasta cierto punto, incluso pueden llegar a ser peores que los medios de comunicación públicos, porque los medios de comunicación públicos somos más o menos conscientes de que son públicos, de que son propiedad del Estado, de que por tanto los políticos pueden estar manoseándolos en su interés, y precisamente por eso tratamos de erigir ciertos pesos y contrapesos, que luego no funcionan, ya lo hemos visto estas últimas semanas, pero tratamos de levantar ciertos pesos y contrapesos que eviten que los políticos colonicen por entero esos medios de comunicación públicos. Pero en los medios formalmente privados, cuyo presupuesto procede en su práctica totalidad de la publicidad institucional, de transferencias presupuestarias del Estado, ni siquiera somos conscientes de que esos medios de comunicación formalmente privados en realidad son públicos. Y en tal caso los políticos se enfrentan a muchos menos controles para teledirigirlos sin transparencia. Por supuesto, hay otros sentidos en los que son mucho peores los medios de comunicación públicos que los medios de comunicación formalmente privados regados por publicidad institucional. Por ejemplo, que es mucho más fácil cerrar el grifo de la publicidad institucional y, por tanto, que ese medio formalmente privado, pero en realidad público, deje de existir, que cerrar Radiotelevisión Española, que aun cuando hubiese cierta voluntad política para hacerlo, requeriría de un procedimiento mucho más costoso para forzar el cierre de ese entramado parasitario del dinero de los contribuyentes españoles. Pero sea como fuere, lo que debería estar claro es que la hipertrofiada publicidad institucional que tenemos en España no responde a la finalidad que excepcionalmente podría llegar a tener la publicidad institucional. La publicidad institucional en España no solo es una forma de despilfarrar el dinero de los contribuyentes, es una forma, primero, de lavarle la cara al Estado, de incensar al Estado a costa del dinero del contribuyente. Y es, por otro lado, una forma de comprar las voluntades de los periodistas que dependen de esa publicidad institucional y que en el fondo, sin que los propios contribuyentes, sin que los propios ciudadanos sean conscientes de ello, se han convertido en unos propagandistas a sueldo de los partidos políticos que les reparten esa publicidad institucional. Y por eso la regeneración del cuarto poder en España, que tan necesario es para controlar los desmanes de la clase político-oligárquica que padecemos, la regeneración del cuarto poder en España, de la prensa, de los medios de comunicación, pasa sí o sí por eliminar de raíz la publicidad institucional.